las variables fundamentales para determinar cuál es la rentabilidad en proyecto tiene que ver con la variable tributaria. En el año 2011 en el Perú se implementó una reforma tributaria, si ustedes recuerdan, hacia fines del año 2011, en concreto en octubre entró en vigencia una serie de cambios al marco tributario minero. El cambio fundamental tiene que ver con el hecho de que el sistema pasó de ser un sistema regresivo, donde quien ganaba más pagaba menos, a un sistema progresivo. Se modificó la regalía minera, que hasta ese entonces y desde el año 2004 se calculaba sobre el valor de las ventas con tasas de 1 a 3%, a un esquema donde las regalías se calculan sobre la utilidad operativa, ¿no es cierto?, con tasas que van de 1 a 12%, con lo cual aquellas compañías que ganan más plata van a pagar más regalía minera. Y eso es lo que más o menos ha venido pasando en el Perú. En su momento se midió si esto afectaba a la competitividad del Perú, porque esto no se hizo de buenas a primeras. En realidad la reforma se gestó durante el gobierno de Alan García, hacia el final, cuando el ministro de Economía actualmente era viceministro, ¿no es cierto? Y se trajo consultores internacionales para hacer una evaluación comparativa de cómo iba a afectar esto, y se presentaron distintos esquemas, y lo que se hizo finalmente fue replicar de alguna forma un esquema que ya existe en Chile desde el año 2005, de lo que los chilenos llaman el royalty minero, ¿no es cierto? Cuando nosotros aprobamos la regalía minera en el año 2004 sobre las ventas, en esa misma época en Chile también se estaba discutiendo la creación de un nuevo gravamen que se denominó en Chile el royalty minero famoso, que en Chile se calculaba sobre la utilidad operativa. Es un impuesto adicional al impuesto de la renta, está colgado de la ley del impuesto de la renta en Chile. Si tú revisas, todos los grandes proyectos del Perú tienen o han tenido convenios de estabilidad tributaria, y es visto de manera positiva por los inversionistas. Sin embargo, esto ha ido perdiendo fuerza a través de los años. Para empezar, en el año 2000 ya no es gratis. Tú, para celebrar un tipo de convenios, tienes que pagar 2 puntos por encima del impuesto de renta, entonces pagas 32%, ¿no es cierto? Y esto lo tienes que factorear, lo tienes que considerar en tu proyección de flujos. Ya no te cuesta 30, te cuesta 32, ¿cuánto es esto en los años? Te ha llegado valor presente, ¿no es cierto? Pero además, acá sí había un incentivo que compensaba en gran medida este mayor costo del 2%, que tenía que ver con la posibilidad de tomar una mayor depreciación. Un campo donde sí ha habido, en materia interpretativa, un cambio interesante, positivo para la inversión, es que lo que se refiere a los gastos de responsabilidad social. Tú sabes que por muchísimos años los contribuyentes del sector minero, para acceder a lo que se conoce como la licencia social, han tenido que hacer inversiones muy importantes de responsabilidad social. En los últimos años estamos viendo inversiones de tal magnitud, ¿no es cierto?, que hasta hace unos 15 años podías construir una mina con esos importes, ¿no es cierto? Sin embargo, hacia fines del año 2013, el Tribunal Fiscal, con muy buen criterio, ha revertido un reparo de la autoridad tributaria y ha dicho: no, esto de acá no son donaciones, sino que son gastos que surgen, ¿no es cierto?, como consecuencia o en virtud de una obligación que se contrae con ocasión de obtener la concesión minera. Entonces es un gasto que es necesario, porque tú, al momento de obtener la concesión minera, te has comprometido a hacer una serie de inversiones en favor de las comunidades para poder operar, y por lo tanto es un gasto deducible. Entonces esto es un hito bien importante, porque este tipo de inversiones están cobrando cada vez más importancia en cuanto a la magnitud. Países como Canadá, para atraer inversión en actividades de exploración de alto riesgo, sobre todo de proyectos greenfield, que son los que no se encuentran cerca de otros proyectos conocidos, ¿no es cierto?, se generan una serie de incentivos y te dicen: oye, ¿sabes qué? Si tú tienes un proyecto de exploración, en teoría, si es no exitoso, y acá el ratio es bastante elevado. Entonces lo que han hecho los canadienses es, para incentivar que las compañías puedan captar capital en la bolsa, ¿no es cierto?, para poder desarrollar estos proyectos de inversión, es dar un incentivo para que las pérdidas que obtiene la compañía pueden ser trasladadas al accionista. Entonces tú, por ejemplo, tú quieres invertir en una compañía y tú dices: oye, tengo ahorros, ¿qué hago? Podrías ponerlos en el banco, o eventualmente podría comprar acciones a través de la bolsa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Acá tengo un mayor riesgo, pero mi ganancia podría ser mucho mayor si se produce un descubrimiento comercial, ¿cierto? Pero adicionalmente, en Canadá lo que hacen es, te permiten que una porción del gasto de exploración sea trasladado a ti como un crédito.
Entonces, imagínate tú que tu tasa marginal de impuesto a la renta sea de 30%, si es que la compañía pierde la plata porque no hace un descubrimiento comercial, o incluso si es que genera la pérdida y lo carga resultados, tú puedes tomar parte de la pérdida y deducirla de tus impuestos. Entonces tú ya al momento de considerar, oye, voy a poner la plata en el banco o voy a invertir en una industria manufacturera o una industria minera, tengo un incentivo para hacerlo. Si bien es mayor riesgo, mis posibilidades de ganancias podrían ser altas si hay un descubrimiento comercial, pero además, si es que pierdo mi plata, recupero un porcentaje a través de este crédito por concepto de impuesto a la renta. Entonces esto ha funcionado muy bien, se llama el Mineral Exploration Tax Credit en Canadá, que viene funcionando desde el año 2000, y esto ha traído como consecuencia que Canadá se haya consolidado como el principal importador de capital en exploración en el ranking del Metal Economics Group, que es un ranking que se presenta todos los años precisamente en el PIAC. Siempre Canadá, o por lo menos en los últimos 10, 15 años, aparece en el primer lugar.